Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Hoy voy a presentar mi proyecto de sensor de temperatura con la explicación con la conexión de Arduino. ¿Cómo podemos medir la temperatura LM35? Podemos medir que incluso no es necesario de un microprocesador o microcontrolador para medir la temperatura. Dado que el sensor LM35 es analógico, basta con medir con un multímetro el voltaje de salida del sensor. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos sensar la temperatura? Tomar la medición en cuenta que está en rectal es la forma más fiable de obtener un valor de temperatura central. La variación de los resultados con este tipo de medición es baja y precisión es particularmente alta. Con el rango de temperatura normal está aproximadamente entre 36 Celsius y 38 Celsius grados. Y a continuación vamos a ver cómo podemos armar nuestro Arduino a nuestra conexión de sensor de temperatura. Los materiales necesarios son el Arduino 1, que es más importante para colocar el código, y el LCD Display con el timer. Es más importante conectar el timer para iluminar el LCD Display. Y bueno, con los LEDs para entender la temperatura normal y temperatura alta con que vamos a medir el LM35, su sensor de temperatura. Y por supuesto con la ayuda de las resistencias 220 ohmios para encender los LEDs. Y bueno, es muy importante tener que el sensor de entrada, es decir, que está funcionando, consiste en la entrega de información, o también que corresponde al ambiente de voltaje de la señal de tarjeta de Arduino, de una vez que se lea de sus componentes analógicos de los pines de entradas y salidas, y que nos puede dar el sensor pin analógico de A0 de la tarjeta. Y a continuación vamos a leer el sensor de temperatura de LM35. En este fragmento de código los vamos a mostrar cómo debemos leer el sensor de temperatura LM35 en Arduino. En cualquier proyecto que se precie es muy recomendable tener un sensor de temperatura para monitorear. En este caso hemos optado por un sensor bastante normal que detecta temperaturas cuando leemos un sensor analógico con un Arduino. Lo que lo hemos a través de la función analog read. A partir de la información podemos obtener una fórmula matemática que nos calcule la temperatura de su función de voltaje, que nos facilita el LM35, que nos puede crear una variable de tipo liquid crystal. Es más importante tener eso que la pantalla, que pueda controlar mediante 4 líneas de datos. Si es lo primero, omitir los números de pin de 0 a D3, que deje la línea sin conexión. El pin RW se puede conectar a tierra en lugar de conectar a un pin en el Arduino, si es así, de omitirlo de los parámetros de la función. Como podemos ver, la temperatura es igual a valor por 5 entre 1024.0 por 3000. Y el puerto serie, que nos permite ver el resultado de una forma rápida a través del entorno de desarrollo de su Arduino. Si utilizas la fórmula que hemos detallado antes de dar cuenta que podemos medir la temperatura de 500.000 Celsius, Celsius grados con el 5 voltios, que esto nunca se va a producir, ya que se encuentra que se encuentra
en prueba de rango de temperatura en el sensor. Y en el sensor de LM35 es un componente analógico de entrada, es decir, su funcionamiento consiste en entregar la información correspondientemente a la temperatura de ambiente por medio del voltaje de su pin de señal. La tarjeta Arduino a su vez recibe la señal y la lee como uno de los pins analógicos de entrada. Y a continuación ya tenemos nuestro código Arduino IDE que es necesario tener el Liquid Crystal que está permitido para la placa de Arduino de la pantalla de LCD Display, que nos puede leer el conjunto de chips que se encuentran en la mayoría de la pantalla de LCD basadas en el texto. Y bueno, ya sabemos que ya tenemos el código, que el RS es el lot, que tenemos todo ya formulado en este código que está formulado, que el 10 y el 11 es la salida y la temperatura de entrada sería el A0. Y ahora, como podemos ver, el RS está conectado al 8, el E está conectado al 9, el D4 al 4, el D5 al 5 y el D6 al 6 y el D7 al 7. Y su temperatura sería el A0, calculando el VAL. Con el Liquid Crystal LCD, como podemos ver, que ya está conectado con el RSE D4, D5, D6 y D7. Que su serial Belgian sería de 9600. Y ahora podemos poner el pin mode, su temp de entrada sería el A0. Y el pin mode de salida sería el 10 y el 11. Esa sería su salida. Y el LCD Benji nos puede especificar la configuración de conectar de nuestra pantalla, como se puede ver, que está de 16,2. Y bueno, nos va a leer en análogo rate el A0, el S cursor que está en 0,0, y podemos calcular el float mv igual a val entre 1024,0 por 3000, y tenemos otro float de temperatura que sería igual mv entre 10. Y bueno, ya teniendo la temperatura ya en if, tenemos que colocar la temperatura que es mayor de 36, que bueno, eso nos ayudaría a encender los LEDs, que sería la temperatura alta y la temperatura baja. Y como muestra de la temperatura altura y normal, como se puede ver, estos sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre o bien dentro de un cierto rango de lo que proporciona seguirá en el uso de la aplicación o bien en cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata del calor extremo o riesgo o punto de medición. Ahí están nuestros LEDs ya conectados en nuestro Arduino 1 y están encendidos a nuestra temperatura normal y temperatura alta. Muy bueno, hasta aquí llegamos, eso sería todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.